Oh, ministro, Dios lo bendiga, no se deja saludar. Y profe Ever, bendiciones. Dios lo bendiga, mi hermano. Ya lo había saludado. Ok. Estaba por aquí, estoy llegando por aquí a casa. ¿Cómo está todo? Bueno, bien, gracias a Dios. ¿Qué cuenta? Oh, mi profe aquí, trabajandito. Dios le bendiga a mi hermana Lucy. Gusto de saludarla. Vamos a empezar esta clase. Amén, pastor, Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Amén, mi hermanita. Vamos a orar al Señor y entramos en materia. Amén, sí, señor. Bienvenida a la clase. Gracias por estar aquí. Eterno Dios y Padre, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Agradecemos todo lo que tú nos has concedido. Gracias por esta oportunidad que nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Perdónanos si en algo te hemos ofendido. Todas nuestras inquietudes, necesidades están en tus manos. Bendice esta institución. Bendice a mis hermanos que están, Padre Santo, estudiando, capacitándose, aprendiendo de ti. En el nombre de Cristo Jesús, te damos todo el honor, toda la gloria. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, mi hermana, vamos a compartir materia y entramos a este punto importante de libros históricos. Sí, Pensar señor. que la clase pasada no se grabó. No quedó grabada. Yo sí traté de entrar una vez más y no me daba. Yo, tan raro, pero pues no pregunté. Bendito. Bueno, gloria a Dios. Mi hermano Alonso Cobo, bienvenido. Está entrando. Bueno, vamos a entrar a lo que es la introducción a los libros históricos. En esta parte es importante entender, bueno, los libros históricos se desarrollan ya en la repartición en la tierra de Canaán de las 12 tribus. Aquí tenemos un mapa donde están las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Sí, tenemos la tribu de Rubén, la tribu de Gad, sí, la tribu de Manasés, la tribu de Neftalí, Dan, Aser, Zabulón, Manasés, Manasés al oriente y Manasés a la parte occidental. Siquén, Efraín, Dan, Jerusalén, Benjamín, la tribu de Judá y la tribu de Simeón. Tenemos aquí las 12 tribus de Israel en esta parte donde están todas repartidas. También tenemos aquí el mapa donde pertenece este mapa, sí, muy importante, donde también están las tribus de Israel. Sí, tenemos a Judá. Sí, recuerda que ayer le decía que estaba aquí cerca de Jerusalén en la clase pasada. Efraín, Dan, Manasés, sí, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser, Gad, Rubén, etcétera. Entonces aquí, Simeón, aquí tenemos las 12 tribus ubicadas. Este es el territorio donde se ubicaron todas las tribus de Israel. En este punto es importante entender aquí que la tierra y la geografía y clima
el área del Estado de Israel, ahorita mismo actual, es de 22.145 metros cuadrados. Imagínese usted, los cuales 21.672 son superficie terrestre. Israel tiene unos 470 kilómetros de largo y apenas unos 135 kilómetros de ancho en su punto más amplio. Imagínense que esta es la tierra de Israel, todo lo que es el área, 22.145 kilómetros cuadrados. Imagínense, tan pequeño. Mire, por ejemplo, el departamento de Antioquia tiene 63.000, ¿sí? 612 kilómetros cuadrados. Prácticamente 3 partes más. ¿Sí? Y le lleva 2 partes más que Israel. O sea, es muy pequeño. O sea, es la tercera parte directamente de Antioquia. O sea, es muy pequeñito. Aquí vemos, este es el Estado de Israel actual. Dale, que toda esta parte que tenemos, así me salta el... Toda esta parte de aquí, que está en blanco, este es Israel actual. Este es el área que tiene 22.145 metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Totalmente. 22.145 kilómetros cuadrados. Ahí tenemos todo Israel. Bien, entonces entramos acá. Ya hemos visto el Pentateuco como materia. Yo estudio los 5 libros. Y estamos en la segunda sección, que es libros históricos. 2 libros históricos que son importantes en total. Son 12 libros históricos. Entonces vamos a ver estos libros históricos. Ellos relatan la historia de Israel, mostrando su sentido totalmente religioso y ubicado precisamente ya en la tierra que el Señor les prometió, la tierra que fluye leche y miel. A veces contienen estos libros que están registrados, que relatan, contienen versiones de un mismo hecho. O sea, algunos amplían una narración y el otro libro amplía la otra narración, pero es del mismo hecho. Se complementan. La historia de Josué Esther, el Pentateuco, es la primera de la gran división del Antiguo Testamento. Y la segunda tiene que ver con la historia, la primera, y como historia tiene que ver con historia y leyes. Pero fue por estas últimas que los hebreos le dieron su nombre, ¿sí? Pentateuco. Los judíos consideraban que el resto del Antiguo Testamento es un comentario sobre la Torá. En el sentido, pues uno lo ve como comentario porque los judíos lo ubican así, precisamente porque ellos se forman, se estructuran con respecto a la Torá, que es el eje que los está moviendo a todos. Todos ellos, a pesar que está pasando la historia, ellos están viviendo sobre la Torá y se están desenvolviendo sobre la Torá. La segunda de esta división, que es la sección histórica, que consta de 12 libros, desde Josué hasta Esther. Estos libros nos narran la historia de Israel en Canaán, ¿sí? Canaán, bajo el gobierno de Josué, los jueces y los reyes, y cuentan con el retorno del cautiverio babilónico. ¿Sí? Entonces ahí antes del cautiverio, hay libros antes del cautiverio y libros después del cautiverio. Entonces, por ejemplo, los libros que tenemos después del cautiverio, ¿sí? Que en total ellos son prácticamente 3. Está Esdras, Nehemías y Esther. Igualmente tenemos 3 profetas que se desarrollan
en ese periodo también, ¿sí? Es el profeta Zacarías, el profeta Ageo, el profeta Malaquías. Se desarrollan en ese ámbito del regreso del pueblo de Babilónica. Entonces son libros después del cautiverio. Entonces libros antes del cautiverio ya sabe que son el resto, que son totalmente 9. Entonces tenemos los libros del histórico que nosotros vamos a estudiar: libro de Josué, libro de los jueces, libro de Ruth, lo vamos a estudiar aparte, pero el libro de Ruth se desarrolla dentro del periodo de los jueces. Es como el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es el libro del profeta Jeremías, ¿sí? Igualmente, entonces se adjudica a Jeremías como un solo libro. Igualmente que Ruth se ubica con jueces y se ubica como un solo libro. Pero cuando nosotros lo desglosamos por la Biblia, la Septuaginta griega, nosotros entonces lo desglosamos y lo estudiamos como un libro aparte, igual que el libro de Lamentaciones. Entonces tenemos a Esdras, Nehemías y Esther, ¿sí? Tenemos el primer libro de Samuel, el segundo. Igualmente también tenemos al primer libro de los Reyes y el segundo libro de los Reyes. También tenemos al primer libro de las Crónicas y el segundo libro de los Cronistas. Aquí tenemos 6 en total y acá 6 para un total de 12 libros. De hecho, entonces, esos son los libros históricos. Bueno, ¿a qué se refieren los libros históricos? Bueno, los libros históricos constituyen la segunda división del Antiguo Testamento, que comienza con Josué y termina con Esther. Y se llaman históricos porque en su contenido predomina la historia del pueblo del pacto, el pueblo de Israel, su mover en la tierra de Canaán, sus conquistas, sus guerras, su desvanecimiento, sus momentos duros, sus momentos difíciles, sus momentos de victoria. Todo eso, moveres, lo registra el libro, los libros históricos. Por ejemplo, el Pentateuco comienza con la historia sagrada, el origen de todo, pero en parte también trata sobre la legislación, ¿no? Por ejemplo, Génesis nos trata sobre, la Génesis no nos trata mucho sobre legislación, aunque hay unas leyes allí. Génesis nos trata del comienzo de todo. Y el resto de los libros empiezan entonces a relatarnos lo que es la legislación de Moisés. Pero no, por eso no se incluye entre los libros históricos, ¿sí? Este libro de Pentateuco, porque pertenecen al libro de legislaciones y se estudia aparte. Entonces los libros históricos simplemente van a narrar toda la historia y el mover del pueblo de Israel. Ahora, estos libros narran la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ese país llamado Canaán. Su posterior florecimiento, decadencia y caída relatan también el cautiverio babilónico y la restauración del pueblo en Palestina. Ahorita miramos esa palabra. Bueno, abarca aproximadamente un periodo de 800 a 1000 años de historia. Desde la invasión efectuada por Josué en la tierra de Canaán, ¿sí?, hasta Nehemías a mediados del siglo V antes de Cristo. Nehemías y Esdras. El último libro viene siendo prácticamente Esther. Entonces estamos hablando de un lapso de 1000 años de historia. Bien, la importancia de la historia sagrada. Vamos a mirar qué importancia tiene como libros históricos. ¿Por qué estudiamos los libros históricos del Antiguo Testamento? En primer lugar, buena parte del resto de la Biblia quedaría incomprensible si no tuviéramos el relato histórico de Israel. Se necesita ver cómo procedió Israel después de la muerte de Moisés, cómo hizo con respecto al Pentateuco, la Torá, la legislación de Moisés, cómo se desenvolvió Israel. Entonces quedaríamos incomprensibles, aislados y sin entender mucho mover, ¿sí?, del pueblo si no estuvieran estos libros sagrados que son importantes dentro del canon hebreo
y el canon cristiano. Este complementa la historia contenida en el Pentateuco y hace comprensible algunos salmos y libros proféticos, ¿sí? Los hace comprensibles. De manera también que ilumina verdades neotestamentarias. Mire usted, ilumina verdades neotestamentarias. Por ejemplo, nuestro Señor citó muchas veces, se comparó a sí mismo con los profetas, en este caso como Elías y Eliseo. El Señor se comparó con ellos. Y si no hubiera un relato de la historia, bueno, no supiéramos de quién estuviera hablando nuestro Señor. Pero como hay un relato de la historia, de los libros sagrados históricos, entonces, y lo hemos estudiado, lo hemos leído y lo estamos estudiando ahora, entonces podemos comprender de qué se está refiriendo el Señor. También, en esta parte también era importante ver que señala que un profeta es rechazado en su propio país y señala también algunas profecías importantes con respecto a la parte neotestamentaria. Bien, otro punto, punto 2, el punto de vista profético de los historiadores inspirados. Todos estos libros que son inspirados, por eso están en el canon, desde el libro de Josué, ¿sí? Estos libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que son prácticamente el primer libro y segundo libro de Samuel, y primer libro y segundo libro de Reyes, se les llama profetas anteriores en el canon hebreo. Se les llama profetas anteriores en el canon hebreo. En contraposición, los profetas posteriores, que sería Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. A esto se le conoce como profetas posteriores. Bueno, y los demás libros históricos como Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, y también añadimos al libro de Daniel, dígame bien, son estudiados en el canon hebreo como los escritos. Los escritos. Entonces, miren el punto de vista profético de los historiadores inspirados. Con respecto al canon hebreo, ya vemos los profetas anteriores y vemos los profetas posteriores. También vemos entre los profetas posteriores que están los 12 libros de los profetas menores. Ahora, también los demás libros históricos están catalogados como libros escritos. Entre ellos está el libro de Daniel en el canon hebreo. Así lo maneja el canon hebreo. Ahora, ¿por qué estos libros se les llaman proféticos? Importante esto. Nosotros consideramos, ¿por qué nosotros los consideramos como libros históricos? Bueno, hay dos razones. La primera razón, la tradición hebrea atribuye a profetas la composición de estos libros. Es el primer punto. La tradición hebrea atribuye a profetas la composición de estos libros. Segundo, el objeto principal de los escritores no es tanto enseñar la historia de Israel tal como fue, sino más bien la forma en que el mensaje de Dios se cumplió en la vida de la nación y que estos escritores, ¿sí?, narran prácticamente el mover de esta nación como un mensaje de Dios. Y ese es un objetivo principal. Y por eso, por estas dos razones, se adjudica como libros proféticos. Bien, es decir, los historiadores sagrados van siempre guiados por un fin doctrinal, inspirados en la ley y los profetas. Presentan la historia de Israel desde el punto de vista profético, ¿ok? Desde el punto de vista profético. Los profetas no se limitaban a predecir el futuro, sino que les declaraba a sus contemporáneos lo que Dios exigía de su pueblo. E interpretaban lo pasado, lo presente y lo porvenir a la luz de los propósitos de Dios. De manera que de aquí les ubico que habían dos tipos de clase de profecía. Había profecía, lo que se conoce como profecía con doble referencia o profecía con doble proyección. Es importante entender ello. Profecía con doble referencia o profecía con doble proyección. Esto es importante.
La tierra de Palestina, porque entonces el tercer punto es este, la tierra de Palestina. ¿Por qué Palestina es tan importante en el desarrollo de estos libros? Bueno, allí no se ha desarrollado ninguna civilización brillante, tampoco ha tenido poderío militar. Su importancia estriba principalmente en el hecho de que fue el escenario de la revelación de Dios. Por eso Palestina es importante, porque es el escenario de la revelación de Dios. Allí, en ese momento que las tribus se dividen en la tierra de Canaán, empieza el comportamiento del pueblo y empieza Dios a revelarse en medio de esa nación y en medio de todas esas tribus. Es el escenario de la revelación de Dios, por eso es importante Palestina. Desde el llamamiento de Abraham en adelante, la historia bíblica se desarrolla en su mayor parte en la tierra de Palestina. Allí vivieron la mayoría de los escritores en Palestina. Escribieron la Biblia. Allí la monarquía hebrea vino a ser el modelo del reino futuro. Las muchas caídas de la nación, sus subsecuentes castigos muestran la santidad y la justicia de Dios. Allí las intervenciones divinas, cuando se presentó con el ángel de Jehová, etcétera, en las crisis espantosas de Israel, señalan la fidelidad de Jehová y su incansable empeño en preparar a su pueblo para que reciba a su Hijo. Allí el Verbo eterno nació, ministró, fue crucificado y resucitó entre los muertos. Por lo tanto, Palestina es un territorio incomparable, sagrado e importante. ¿Ok? Mire estas dos razones importantes. Porque fue el escenario de la revelación de Dios y porque prácticamente toda la vivencia de todos los hechos importantes se narraron allí, en especial la muerte del Hijo del Señor. Bueno, vamos a mirar el nombre Palestina, proviene del griego que significa Filistea. ¿Ok? La tierra de los filisteos. Eso es Palestina, la tierra de los filisteos. Y este nombre Palestina no es dado por Israel. Este nombre Palestina se lo dio el Imperio Romano. ¿Ok? Para que ustedes tengan a la mano. El Imperio Romano fue el que le dio este nombre a Israel. Imperio Romano. Perdón, a esta tierra. Y le llamó tierra de Palestina, que significa tierra de los filisteos. La tierra de los filisteos. Bueno, se llama también Canaán. Este sí es el nombre dado por Dios a ese pueblo, a esa tierra. Porque su pueblo originalmente era descendiente de Canaán, nieto de Noé, situada entre la antigua civilización, entre Egipto y las grandes civilizaciones de Mesopotamia. Entonces, tenemos aquí en la parte de abajo, tenemos a Egipto y las grandes civilizaciones de Mesopotamia están a la parte derecha, hacia allá. Le estoy señalando arriba del mapa, hacia allá. Se desarrolla en esa, eso se llama, se conoce como la media luna fértil. Bueno, en este punto, desde Egipto y las grandes civilizaciones, Palestina forma una puente natural entre Asia y África. Bueno, Asia está aquí en esta parte de arriba. ¿Sí? Hoy es Turquía. ¿Sí? Y África, que es la parte de abajo, la parte sur. También Europa, que es la parte oeste. ¿Sí? La parte oeste viene siendo en el mapa sería la parte oeste, hacia allá. Ahorita miramos un poquito más y miramos el punto de esta parte geográfica que nos está ubicando la parte geográfica, qué es lo que queda en una parte, qué es lo que queda en la otra parte. Bien, hace un puente en el desierto por un lado y el mar Mediterráneo por el otro.
Esto es lo que es Palestina. Entonces, Palestina, que ahorita mismo, que la tierra de Israel, es toda esta parte de aquí. Eso es Palestina. Palestina o la tierra de Canaán. Por lo tanto, ha sido la vía del comercio y la ruta de los invasores, que entraban por sus extremos norte o sur, ¿sí? Quedaba sujeta por regla general a las potencias más fuertes. Sin embargo, se pone de relieve el designio divino de colocar al pueblo hebreo en el centro geográfico, donde pudiera ejercer la mayor influencia religiosa posible en el mundo antiguo. Palestina es un país muy pequeño. Ya lo hemos visto que Israel ahorita mismo, mire, no tiene todo el territorio, pero tiene precisamente una vasta intención de 22.145. Y en ese tiempo Palestina tenía 240 kilómetros desde Dan hasta Beerseba. Beerseba está aquí en esta parte de abajo. Esto es Beerseba y Dan está en la parte de arriba, la parte norte. Desde Dan hasta Beerseba tenemos 240 kilómetros, ¿sí? 240 kilómetros. Los puntos extremos de norte a sur, respectivamente, ¿no? El norte y sur, que es la parte de acá abajo. A lo ancho, desde Gaza hasta el Mar Muerto, tenemos el Mar Muerto está aquí a la derecha, ¿sí? Y Gaza, la franja de Gaza está en este lado, que mide 90 kilómetros. Esta distancia mide 90 kilómetros. Y su ancho en la parte más arriba, en la parte norte, ¿sí? se angosta, y estamos hablando de 45 kilómetros, ¿sí? Se angosta unos 45 kilómetros. La altura del mar de Galilea, su área de unos 26.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Este es el área de la tierra de Canaán o la tierra de Palestina, 26.000 kilómetros cuadrados. Bueno, a diferencia del territorio que tiene ahorita Israel, ¿no? Israel tiene ahorita 22.145 kilómetros al cuadrado. Y él antiguamente poseía 26.000 kilómetros cuadrados. Bueno, la mitad del tamaño de Costa Rica, dice, ¿no? Palestina se puede dividir topográficamente en 4 secciones, las cuales se entienden como fajas paralelas, trazadas de norte a sur. O sea, de acá arriba, que es el norte, y el sur, que es la parte de abajo. La llanura marítima, la cordillera central, el valle de Jordán y la altiplanicie oriental. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, en este mapa vamos a mirar la descripción física de Palestina. Bueno, a la parte oeste, oeste, que es esta parte de aquí del mar, al este, que es el oriente, se encuentran 4 zonas paralelas, ¿sí? De esta parte de acá, del mapa, de esta a la parte de acá, le estoy señalando, aquí en este trayecto, de oeste a este, se encuentran 4 zonas paralelas. La primera, en la parte amarilla, tenemos la franja costera en rojo, esta franja, la orilla del mar occidental o el mar grande. En el segundo punto tenemos la zona montañosa oeste de la depresión central, en la parte verde. Esta es la zona montañosa. A esta zona montañosa tenemos la cordillera central, la más grande. El punto 3, que es el azul, tenemos la depresión central del Jordán. Esto aquí es un cañón, una bajada, o sea, de la montaña abajo, una depresión. Es un cañón abajo, como si fuera un acantilado. Eso siempre es una depresión, está en la parte de azul. El punto 4 es que la zona montañosa
que está en amarillo, la zona montañosa de de la depresión central. O sea, esta parte que está en amarillo es otra zona montañosa, de manera que el Mar Muerto y el río Jordán, ¿sí? El mar de Galilea están abajo, en una depresión, abajo, ¿sí? Estas son la parte física de Palestina. Aquí nos adelantamos un poquito lo que tiene que ver con geografía bíblica. Bien, mi hermano. Sigamos adelante. Entonces ubicamos en el punto A, tenemos la llanura marítima, ¿no? La llanura marítima. Entonces vamos a encontrar la llanura marítima en este mapa. Entonces ya le ubicamos aquí. Tenemos en este mapa aquí donde está subrayando, esta es la llanura marítima. Queda la parte costera del mar Mediterráneo o el mar grande o el mar occidental, que es el mismo mar. Si el mar grande, el mar Mediterráneo, ¿sí? A eso a esta parte costera es la llanura marítima. Bueno, este es el territorio que se extiende a lo largo de la costa mediterránea. ¿Sí? Esta parte del rojo que está aquí. Esta es la llanura marítima. ¿Sí? A lo largo de la costa mediterránea. Tiene un aspecto de una faja estrecha en el norte, acá arriba. ¿Sí? Y de norte que va ensanchándose hacia el sur. Es que empieza más angosto acá arriba y acá se ensancha, ensanchándose hacia el sur, la parte sur aquí abajo. Se va abriendo un poquito. Puesto que al sur de Fenicia no existen puertos naturales, los barcos de comercio se dirijan a Tiro, ¿sí? Se dirijan a Tiro, que están en esta parte de aquí. Ahorita lo miramos más allá. Tiro es esta parte de acá. Aquí está el Monte Carmelo, ¿sí? Y ya a Sidón que también está aquí cerquita, que es, ¿sí? Que son partes costeras en el norte. Los hebreos se dedicaban a la agricultura más bien que al comercio marítimo. Bueno, los hebreos consideraban el mar como símbolo de intranquilidad y de violencia. Por eso los hebreos no eran tanto marítimos. Ellos no comerciaban mucho en el asunto del mar. Regálenme un tris, mis amados hermanos, ya les ubico algo importante. Bien, entonces el mar para el pueblo hebreo es considerado como símbolo de intranquilidad y de violencia. Entonces ellos eran dados más a la agricultura que a ser personas de trabajar mucho más en el mar. Casi no trabajaba mucho en el mar, aunque hacía bien, habían personas que sí lo trabajaban, pero en caso eran pocos los hebreos que trabajaban en la parte marítima. Más bien se dedicaban a la agricultura que al comercio marítimo. Bien, la llanura marítima en su generalidad es tierra ondulante y muy productiva. Bueno, por eso el Señor, toda esta tierra, toda esta llanura, era una llanura fértil, muy fértil. Por eso el Señor les dijo tierra, sí, que bebe el agua, tierra de leche y miel. Claro, esta llanura era una llanura muy fértil, sobre todo esta llanura marítima que viene aquí abajo, ¿no? Esta es la llanura marítima, una tierra muy fértil, muy fértil. Al sur, la llanura estaba con Fenicia, ¿sí? Recuerda que aquí yo les dije que estaba Tiro y aquí estaba Sidón.
Bien, tenemos entonces, se extiende desde la escalera de Tiro, promontorio situado al sur de Tiro, hasta la falda de las colinas del Monte Carmelo. Tiro es este, ¿sí? El Monte Carmelo le dije que está aquí en la parte de arriba, de lo vimos ahorita, en el otro mapa. Mira el Monte Carmelo, este territorio acá. Voy a quitar aquí un poquito resaltado de rojo. Y miramos, este es el Monte Carmelo. Y Tiro está aquí. ¿Sí? Dice, el ancho del estralón de Jerrel, penetra ese sector al norte de las colinas del Monte Carmelo. El ancho, Jerrel, el valle de Jerrel, que es este, hasta el Monte Carmelo, que está en la parte de arriba, cerca de Sidón, que está por acá arriba, del Monte Carmelo. En este punto es importante entender que nos estamos refiriendo a todo lo que es la llanura, que es una tierra fértil, sobre todo la llanura marítima, que es esta parte costera, y que esto permitía al pueblo hebreo ser muy agricultor, y en pocos eran comerciantes marítimos, muy pocos, pero el resto se dedicaron a la agricultura. Bien, luego al sur del monte está la llanura de Sarón, ¿sí? La llanura de Sarón, que es importante. La llanura de Sarón, en esta llanura, dice, está una llanura que se extiende a unos 80 kilómetros hacia el sur y alcanza una anchura máxima de 18 kilómetros. Por ser pantanosa y de espeso bosque, forma una barrera protectora entre los filisteos y Fenicia. La llanura filistea comienza con 8 kilómetros al norte de Jope y se alarga unos 113 kilómetros al sur. Era una tierra densamente poblada por los filisteos, pero le llaman tierra de los filisteos, enemigos acérrimos de los israelitas. ¿Sí? Entonces, mire usted que todo este punto son importantes entenderlo a la hora de uno está estudiando la escritura, ubicar el mapa, ubicarse, ¿sí? Y aquí tenemos, ya vimos el punto de la llanura marítima. Ahora estamos viendo el tema de el asunto de la llanura de Sarón. Aquí. Listo, toda esta parte de aquí abajo, más costera. Se le da el nombre también a esta parte, se le da el nombre de Cefela. De Cefela. Aquí está la Cefela. A toda esta llanura. Toda esta llanura le da el nombre de Cefela. Bueno, a la comarca formada por las colinas bajas entre la llanura marítima y la cordillera central. Desde la cordillera central, que es este lazo, este territorio, de ahí estas comarcas bajas de acá se le llama la Cefela. ¿Sí? Se encontraba allí ciudades fortificadas, como Laquis, la ciudad de Laquis, que está aquí, a la ciudad de Laquis, Debir, la ciudad de Limna, ¿sí? Se encontraba Bet-Semes, estas ciudades se encontraban allí. Era el histórico sector de disputa entre los filisteos y los hebreos, hasta que el rey David venció decisivamente a aquellos filisteos. Decisivamente nosotros tenemos también la cordillera central. Bueno, la cordillera central aquí está marcada, aquí donde estoy señalando, todo este territorio. Aquí está el nombre. Cordillera central, es la parte más arriba, ¿sí? Entre la llanura de Sarón, la llanura marítima, ¿sí? Entre esta Cefela, en la otra Cefela, tenemos arriba la cordillera central, en el mapa. Constituye la columna vertebral, todo ese territorio, columna vertebral
de Palestina y se sitúa entre la llanura marítima y el Valle del Jordán. Valle del Jordán. Se sitúa entre la llanura marítima, que es esta parte al oeste, y este valle aquí, que está aquí, esta depresión, se le llama el Valle del Jordán. O sea, entre el oeste, la llanura marítima, y entre el Valle del Jordán, que es esta parte que estamos viendo allí, tenemos toda esta cordillera desde arriba, ¿sí? Que es la llanura marítima. Es la continuación del Líbano. Se extiende hacia el sur hasta el desierto del Negev, que es este. ¿Sí? Los montes Líbanos, Antilíbano y Monte Líbano son estos montes de acá arriba. Bueno, la cordillera central es el sector más importante de Palestina o de la tierra de Canaán. Dice el escritor evangélico Gilgis, dice lo siguiente: entre estas montañas, la vida del pueblo israelita se desarrolló a través de los siglos, una vida sana por lo saludable del clima y lo arduo del trabajo que ellos hacían en la agricultura. Estas montañas daban amparo al pueblo en épocas de peligro de los enemigos que con tanta frecuencia pasaban por el país. Por eso es importante esta llanura en la vida del pueblo judío. Las tres zonas más importantes de la cordillera son Galilea, Samaria y Judea. Judea está en esta parte de aquí. ¿Ok? Esta es la parte de Judea. La parte de Samaria, aquí se la vamos a señalar. Tenemos aquí Samaria. Y la parte de Galilea, aquí está el mar de Galilea, la alta Galilea y la baja Galilea. ¿Sí? Aquí tenemos todo lo que es la parte de Galilea. Y tenemos entonces Galilea, Samaria y Judea. Son las cordilleras, las tres zonas más importantes de la cordillera central. Son Samaria, Galilea y Judea. Y esta cordillera tiene una elevación que varía desde 610 hasta 2.200 metros sobre el nivel del mar. En este caso, el mar de Mediterráneo. Existen varias panorámicas de las cadenas montañosas, desde Palestina, raramente igualadas por su magnificencia. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que tiene 2.200 metros, bueno, Bogotá tiene 2.700 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. 2.700 metros sobre el nivel del mar, siempre está alto. Estas cordilleras sobre el nivel del mar. Bueno, en ese es un punto importante para uno observar la parte estratégica que tenía esta cordillera y lo que brindaba a estas tres zonas importantes de la cordillera, que es Galilea, Samaria y Judea. O sea que mire usted que no era tan fácil. Cuando el Señor Jesucristo le tocaba caminar, se tocaba caminar por toda esta cordillera, ¿sí? Por toda esta cordillera. Tenían que bajar por Jericó, irse por Jericó, por aquí, por los lados de la costa, baja Galilea. Y mire, toda esta, y si Samaria está aquí, ¿sí? Aquí está Samaria, tenían que atravesar estas cordilleras y no era fácil, era pura montaña. El fértil valle de Jezreel, ¿sí? El valle de Jezreel, voy a quitar aquí el valle de Jezreel, que le ayudaba mucho al pueblo en este punto. Aquí lo tenemos, el valle de Jezreel o Esdraelón, sirven de separación entre las colinas de Galilea y la de Samaria. Entonces, por eso le dice, Samaria está aquí. Y este valle servía de separación entre Galilea y Samaria, el valle de Jezreel. Entonces, ese valle de Jezreel forma una llanura que se extiende de 64 kilómetros, ¿sí? El Jordán hacia el Jordán, y se divide en dos valles que llegan al río.
al lado occidental del Valle de Jezreel y se encuentra la famosa colina de Megiddo. ¿Sí? Entonces tenemos desde el Jordán, que está acá el río Jordán, y va esta línea negrecita que va aquí, el río Jordán, ¿sí? Se cruza por el Valle de Jezreel y llega al este, ¿sí? Y es la famosa colina de Megiddo. Aquí la tenemos, Megiddo. ¿Sí? Aquí tenemos Megiddo. Bien, en este punto que domina el paso que conduce a la llanura de Sarón, tenía gran importancia estratégica para los invasores que entraban a la tierra de Israel. Y fue el escenario de más de 20 batallas decisivas. Ahí en este trazo aquí que le dice, ¿sí? En este trazo fue el escenario entre Galilea y Samaria. Está el valle de Jezreel, también la colina de Megiddo. Y ahí en este valle fue el escenario de más de 20 batallas, ¿sí? Que Israel tuvo que librar. Por ejemplo, una batalla que hubo allí, la batalla que Barak derrota a Císara. ¿Sí? Císara. Esa batalla, aquella en que fue muerto Josías, precisamente allí también tuvo lugar la última, tendrá lugar la última batalla de la historia de el Armagedón. Apocalipsis 16. Precisamente, vuelvo a recalcar, aquí en este lapso va a tener la última batalla de lo que nosotros conocemos como la batalla del Armagedón. En este trayecto. Desde este trayecto. Bueno, aquí tenemos a Judá, que ahorita lo miramos, que son las tres partes de la cordillera. Tenemos a Samaria, ¿sí? Y aquí entre Samaria divide el valle de Jezreel y tenemos aquí a Galilea. Galilea que aquí en este sector. Tenemos mar de Galilea, Galilea baja, Galilea alta y tenemos el mar de Galilea. Y ahí terminamos en este punto lo que tiene que ver, mi amado hermano, con la introducción a lo que es los libros históricos y la posesión de las 12 tribus y la ubicación de algunas partes geográficas que nosotros nos vamos a encontrar en el estudio de los libros históricos. Entonces, el sábado, con la ayuda del Señor, empezaremos las clases, empezaremos ya el primer, segundo y tercer libro. Vamos a empezar 3 libros. Y estos 3 libros tienen que ver con, precisamente, con Josué, Jueces y Ruth. Son los 3 libros que vamos a ver con la ayuda del Señor. Así que no sé si tienen alguna preguntita, ¿sí? Sobre toda esta introducción a libros históricos. Mi hermano Hugo, gusto de saludarlo y de verlo, mi hermano. Amén, profe. Bendiciones. Amén, mi hermanito. ¿Qué pudo comprender o qué tiene para compartir? No, profe, pues admirado de que pues uno en un punto de vista, o sea, no alcanza uno a comprender qué tanto andaba el Señor Jesucristo y siempre lo que usted nos demuestra ahí bastante terreno Que que le caminaba. tocó caminar. Sí, así es, mi hermano. O Mucho sea, que terreno caminando. Y eran el, montañas. el sacrificio y todo era tremendo por lo que tenía que hacer el Señor. Sí, señor. Así es, mi hermano. Amén. Mi hermano Alonso, lo escuchamos. Saludos. Dios lo bendiga. Gracias, mi hermano Hugo.
Bueno. ¿Y tiene algo más que añadir, mi hermano? ¿Alguna preguntita? Ya miramos los libros históricos, se llaman también libros proféticos, algunos libros se llaman profetas anteriores, ¿sí? Otros se llaman escritos, son libros que los hebreos los consideran como libros proféticos, no tanto históricos, sino como libros proféticos. No, profe, no, ahí, maravillado, maravillado de tanta enseñanza, asombrado también o sea, más que todo el enfoque estaba mirando yo todo lo que mostraba y uno Sí. pues piensa, no, es que el Señor Jesucristo solo anduvo por ahí por el desierto en partecitas así planas, no, pero mire que estamos mirando y siempre, siempre le tocó duro al Señor Jesucristo. Claro, mi hermano. Mucha montaña, sí, señor. Ah, bueno. Bien, no siendo más, los demás pues, salieron, la hermana Lucy salió, los demás no entraron. Mi hermano Alonso Cobo, Dios lo bendiga. Y si no nos contesta, porque mi hermano entonces nos dirige en oración y terminamos acá. La introducción a libros históricos. Hermano Alonso. ¿Aló? Dios lo bendiga, mi hermano. Gusto saludarlo. Amén, profe, ahí sí ahí le escuché. ¿Qué tal la clase de hoy? ¿Qué tiene para aportarnos? Es que no, el internet se me va cada nada para recarga, entonces, ¿escuchan? Sí, señor, le escuchamos. Le escuchamos. Listo, mi hermano Hugo, ¿nos puede Aló. dirigir en oración? Hermano Hugo, pastor. Amén, profe. Sí, sí. Bueno, vamos a orar, Padre maravilloso, en esta hora. Gracias. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor mío. Cada día, Señor, tú nos sorprendes con tanta enseñanza, Señor amado. Padre maravilloso, que seas tú, Señor, derramando sobre nuestras vidas bendición, entendimiento, sabiduría, discernimiento, Señor, sobre esta enseñanza, sobre tu palabra. Espíritu Santo, que seas tú guiándonos cada día, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, llenándonos de tu presencia, Señor. Cada día de fuerza, fortaleza, Señor amado. Padre, bendice al profe Ever, al profe Hugo, Señor mío, a los hermanos que estamos aquí en este grupo, Señor mío. Los bendigo, Padre Santo, y que seas tú derramando de tu gracia y de tu gloria en nuestras vidas, en nuestro ser, Señor amado. Padre, te damos gracias, Señor, y la honra y la gloria son para ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, una feliz noche para todos y que pasen una gran bendición en parte del Señor. Nos vemos Amén, el profe. sábado con Bueno, la ayuda del Señor. bueno, un abrazo, bendición, pastor. Amén, pastor. Dios lo bendiga.